Bienvenida una vez más a esta tu edición de Mujer a Otro Nivel. En esta mañana nos acompaña nuestra hermana Marangeli Rivera, un ser humano extraordinario a quien amamos y respetamos por tu sencillez, por tu disposición al servicio, por todo quien tú eres. Marán, bienvenida. Gracias, Maritere. Un placer estar aquí, compartir con ustedes. Al fin se nos dio, ¿verdad? Se nos dio. Sí, se nos dio. Hacía tiempito que estábamos tratando y de verdad bien agradecida al Señor de esta oportunidad. Qué bueno, porque aunque para ustedes es un programa, realmente para nosotras es una oportunidad de sentarnos a compartir vivencias que nos unifican, que nos fortalecen. Y en esta ocasión, pues ustedes también van a disfrutar de este compartir que vamos a tener Marán y yo en esta ocasión. Quiero poner como fundamento a este tiempo Filipenses 4:13 y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo, no dice que algunas cosas, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me gusta mucho como lo dice la traducción lenguaje actual. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. O sea, no es solamente que me fortalece, es que me capacita para hacerle frente a todo tipo de situaciones. Y hoy vamos a estar hablando y compartiendo con Marán, porque sé que ella tiene mucho que compartir con nosotros y tu vivencia no solamente edifica tu vida, edifica mi vida y edifica la vida de todos los que nos están escuchando. Marán, de profesión, háblame. De profesión, ¿qué eres? Bueno, yo estudié, tengo un bachillerato en Humanidades con una concentración en teatro de la Universidad de Puerto Rico. A pesar de que estuve por un tiempo trabajando dentro del teatro y el mundo de la cultura, luego pasé a ser maestra de Bellas Artes y ahí estuve hasta hace poco que me retiré. O sea, que tú sí conoces la importancia del conocimiento. Sí. Que para nosotros los seres humanos el conocimiento es vida. Y dice la palabra que por falta de conocimiento el pueblo perece. Pero vamos entonces a compartirle a nuestros hermanos y a nuestras hermanas cómo y en qué momento llegas al Evangelio. Pues mira, Maritere, yo llego al Evangelio en medio de una serie de situaciones familiares, ¿verdad? La mayoría de ellas situaciones de pérdida. Había perdido recientemente a mi abuela, habíamos perdido finanzas, habíamos perdido trabajos, habíamos perdido salud. ¿Okay? Lo único que no habíamos perdido era a nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos como familia que nos manteníamos fortalecidos. Fíjate, Marán, me gusta eso que estás diciendo, porque dice, lo único que no habíamos perdido era a nosotros mismos. O sea, que mientras hay aliento de vida, hay esperanza. Hay oportunidad. Hay oportunidad de cambio, hay oportunidad de transformación. En este proceso, ¿verdad? El Señor se mueve en diferentes áreas. Con mi esposo trabaja de una manera, conmigo trabaja de otra. Yo me congregaba en otra iglesia, ¿verdad? Tradicional. La iglesia tradicional. En la iglesia tradicional, y ahí yo escuchaba el sentir del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo sentía el Espíritu Santo, aunque yo veía que alrededor mío las demás personas no estaban sintiendo lo mismo. No estaban experimentando lo mismo que tú. Pero tú estabas viviendo unas experiencias diferentes a lo que estabas acostumbrada. Diferente a lo que yo había vivido toda mi vida en esa iglesia. Luego de eso, tengo una supervisora en mi trabajo, la doctora Dinora Marzán, que ella partió con el Señor, que ella sí era convertida y comenzó ella, sabiendo mi situación, a hablarme del diezmo y de los beneficios de ese diezmo. Yo comencé en esta otra iglesia que no cree en el diezmo a diezmar, de acuerdo a mis situaciones, ¿verdad?, de pérdida. Y mi esposo, por otra parte, que también estaba abrumado con todas las situaciones, empieza a caminar frente a lo que es nuestra casa hoy día, y ha sido nuestra casa por mucho tiempo, porque era la ruta a su trabajo. Era la ruta a su trabajo. Y un día él decidió quedarse. O sea, tu esposo conocía el Evangelio, pero ustedes no asistían como matrimonio a la misma iglesia. No. Tú asistías a la iglesia tradicional,
tu esposo conocía el Evangelio, ¿se estaba congregando en ese momento o no se estaba congregando? No, hacía muchos años que no se Estaba congregaba. apartado, Estaba apartado. con conocimiento de la palabra, pero estaba apartado. Pero estaba apartado. Entonces, ustedes están viviendo una serie de situaciones financieras, de salud, a nivel de pérdidas en la familia, y tú tienes una jefa en tu trabajo que te está hablando de los beneficios o de lo que representa en la vida de un creyente el diezmo. Y yo quisiera que fuéramos un momentito antes de continuar, porque quiero que sigamos ahí, pero yo quiero ponerle el fundamento a esta expresión que tú estás haciendo. Yo quiero ir a Malaquías 3:10 para que la gente sepa de qué es que nosotros estamos hablando. En Malaquías 3:10 dice, o quizás comenzando en el 9, y dice, y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Y lo dice Jehová de los ejércitos. Y dice, probadme, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. De eso te estaba hablando de tu eso jefa. me estaba hablando mi supervisora. Muy de bien. eso me hablaba ella. Así que despierta esa inquietud en mí. Y yo comienzo a hacer esto dentro de esta iglesia tradicional que, como te dije, no promueven el diezmo, ¿verdad? Entonces, un día yo llego a esta iglesia y voy el domingo y veo al oficiante que la iglesia tenía la intención de comprar otra propiedad, citar justamente ese versículo. Malaquías 3:10, porque Malaquías es bíblico. 3:10. Y pedir de una manera disfrazada, ¿verdad? Un diezmo. Y yo dije, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué hemos estado hablando durante todo este tiempo? ¿Qué me ha estado enseñando? Si ahora se me está revelando esta otra verdad, que ya me venían hablando, es una confirmación. Una confirmación. ¿Verdad? Una confirmación. Entonces, mi esposo, por otra parte, pues tiene esa inquietud de la necesidad, que ya él sabía dónde encontrar el refugio y las soluciones a esa necesidad que estábamos pasando, pero estaba resistiéndose. Y un día dijo, no, tengo que entrar. Y él comenzó a entrar a venir a la iglesia con mi hija pequeña. Él trabajaba, tenía negocio en Naranjito. En Naranjito. Eran dueños de una ferretería. La ferretería está ubicada en Naranjito y ustedes vivían en un punto del área del pueblo de Toabaja. De Toabaja. Y para llegar, transportarse de la ferretería a la residencia, pasaban frente a la iglesia. La hacienda y en antigua. ese momento, ante la desesperación y la inquietud que tenían, él, más que la desesperación y la inquietud, es que dentro de él ya había un depósito, Eso porque es él así, conocía la eso es palabra. así. O sea, la palabra, vamos a llamarlo como él, la palabra estaba ardiendo dentro de él. Y decide entrar con tu niña a la iglesia. Y a partir de ese momento, Edwin, que es tu esposo, comienza a congregarse en la senda antigua, y tú te estás congregando todavía en la iglesia tradicional. Y claro, con una vida que yo llevaba muy ocupada. Yo salía a las 6 de la mañana o a 5 de la mañana por los tapones a mi trabajo, que era en San Juan, en el viejo San Juan. De ahí pasaba a un segundo trabajo, dando clases de teatro en los residenciales públicos, y luego me iba a ensayos de teatro, de obras de teatro en Bellas Artes y en diferentes lugares. Muchas veces yo salía de mi casa a las 5 de la mañana, pero no regresaba hasta el próximo día a las 2 de la mañana. Pasaba días sin ver mis hijas. Wow. Cuando él comienza a congregarse, está pasando esto de la inquietud que está sembrando mi supervisora de trabajo. Él comienza a congregarse y empiezo yo a decir, mi familia está sola, van a conocer otra gente. Se empieza a despertar un poquito la semilla del celo, ¿verdad? Es posible que conozca a otra persona, que sí atienda las necesidades que yo estoy dejando a un lado. Yo voy a llamar eso de otra manera. Lo podemos llamar celo, pero yo creo que se te comenzaron a abrir los ojos y a darte cuenta que como esposa estabas dejando un espacio abandonado. Eso es cierto. Y ahí te diste cuenta, Mara, en la vida no solamente es profesión,
no es solamente buscar el ingreso y el dinero que la familia necesita, yo necesito comenzar a ocupar el rol de esposa y de mamá. O sea, se te comenzaron a abrir los ojos. Eso ¿Qué es así. hiciste, Marán? Pues decidí acompañarlo y él constantemente iba y hablaba, ¿verdad? Dentro del proceso, él me hablaba, decía, wow, es diferente porque él viene de la iglesia evangélica tradicional, de la iglesia, y para él no era común la danza, no era común una iglesia avivada, una una iglesia de avivada, restauración. que la música tuviera tanta versatilidad, ¿verdad? Entonces, eso a él lo llenaba, o sea, decía, wow, de verdad, aquí se está moviendo el Espíritu Santo, porque aun cuando están haciendo estas cosas que para mí no eran correctas, yo siento el Espíritu Santo. Aquí él empezó a hablarme de eso. Y un día yo llego y me cautivó. ¿Qué me cautivó? Me cautivaron las artes. Wow, Marán. Me cautivaron porque yo vengo de las Tú artes. vienes de las artes, es tu preparación, Sí. tu profesión son las Y artes. me cautivó la excelencia de las artes. Para que tú veas cómo el Señor se encarga, cuando el Señor tiene propósito, y digo cuando el Señor tiene propósito, quiero aclarar, el Señor tiene propósito en la vida de todos nosotros. Cuando nosotros dejamos que el Señor pueda trabajar el propósito en nuestras vidas, porque somos nosotros los que o le damos libertad al Espíritu Santo o bloqueamos al Espíritu Santo. Pero fíjate cómo tu preparación y tu educación profesional, llegas a la casa del Señor, llegas al Evangelio y eso mismo te cautiva. O sea, fuiste marcada para las artes. Fui marcada. Y yo decía, wow, esto es un lugar donde no se pierde nada. Así es. Donde lo que me habían dicho que yo perdía en algún momento, si yo manejándome dentro de las artes, iba a dejar de hacer las artes. Pero encontré un lugar donde hay espacio para todo. Para todo. Y para todos. Qué bueno que tú lo dices de esa manera y brevemente vamos a pausar y porque ya conociendo el trasfondo de la vida de Marán, yo quiero que vayamos en nuestra próxima intervención, que vayamos a que nos cuentes el poder de Dios manifiesto en tu vida. Pero qué bueno que mencionas que dentro del Evangelio mucha gente piensa que el venir al Evangelio es renunciar a vivir. Es renunciar a ser feliz y es vivir una vida monótona, rígida y nada más distante de la verdad. Dentro del Evangelio tenemos la oportunidad de vivir la plenitud, porque todo cuanto existe que no está encaminado a la maldad fue creado por nuestro Creador y por nuestro Señor, y fue creado para que nosotros lo podamos vivir a plenitud. Así que no te retires, en la próxima intervención, tan pronto regresemos, vamos a conocer el poder del Espíritu Santo y de la restauración en la vida de Marán y los suyos. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. Viaja a Israel con la apóstol Wanda Rolón y el doctor Magdiel Narváez del 21 de noviembre al 6 de diciembre de 2018. En Israel visitaremos Jope, Monte Carmelo, el Mar de Galilea, el río Jordán, Jericó, Tel Aviv, entre otros. Además, tendremos el majestuoso crucero MSC que nos llevará por España, Francia, Italia, Malta e Israel. Díselo a todos. Llama a Pronto Travel al 787-607-5863 o 787-221-3965 y móntate en el viaje de tus sueños. Recuerda, Israel 2018.
regreso otra vez en Mujer a Otro Nivel. Marán, continuamos hablando y para los que se añadieron en este momento, Marán nos está resumiendo y nos está compartiendo cómo ella, su esposo y sus niñas llegan a la iglesia, a la senda antigua, al Evangelio de Cristo. Prácticamente, como nos dijo Marán al principio, lo único que les quedaba era ellos a ellos mismos. Marán, ya sabemos que las artes te ministraron, las artes edificaron. Ahora quiero que hablemos, me dijiste que tras bastidores hablamos y me dijiste que en el 2003 llegamos, estamos en el 2018, han pasado prácticamente 15 años y ustedes no son los mismos porque también coincidimos, yo llegué a la iglesia, a la senda antigua en el año 2003 y casualmente o provocado por el Señor, nos sentábamos cerca la una de la otra y tú has visto mi crecimiento y yo he visto el crecimiento de ustedes, y no solamente el tuyo como mujer, he visto la restauración de tu familia, tú has visto la restauración de la mía. Así que quiero que ahora me hable qué ha pasado con la familia Torres Rivera desde que llegó al Evangelio. Mira, desde que nosotros llegamos, en una ocasión, ¿verdad? Vino un pastor invitado desde Venezuela. Y ese día él predicó y mencionó cada una de las necesidades que estábamos nosotros pasando. Wow. Nos habló directamente. Y ese día nosotros no nos convertimos. Al próximo domingo fuimos ya con la decisión de entregarnos al Señor. Wow. Como familia. De confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Como familia. Como familia, totalmente. Luego de eso, inmediatamente a mí me mandan a un viaje de trabajo, de teatro. En ese espacio, nuestros pastores, el Espíritu Santo los mueve a que nosotros estamos en una necesidad. Les muestra. Les muestra. Les muestra que ustedes Les están muestra que viviendo en nosotros necesidad. estamos en una necesidad y ellos se acercan a nosotros. Realmente nosotros ya llevábamos 8 meses sin servicio de energía eléctrica, sin alimento en nuestra nevera, sin la salud de mi esposo. Y ellos, como yo le digo donde quiera que me paro, ellos nos recogieron de la calle. Ellos adoptaron. Nos adoptaron. Yo quiero aclarar que ella está hablando del apóstol Wanda Wanda Rolón. Rolón y del pastor Pablo Ortega. No vamos a entrar en debates, ¿verdad? Pero es importante que la gente conozca y que demos a conocer el lado que las noticias nos dan a conocer y es el amor y el cuidado que nuestros pastores tienen con nosotros dentro de nuestra casa. Y entonces el Espíritu Santo le mostró a nuestros padres espirituales la necesidad en la que ustedes estaban viviendo. Eso es así. Luego mi esposo, ellos nos dan una serie de ayudas, ¿verdad? Ayudas no pequeñas, como podrían decir por ahí. Ellos nos han sustentado hasta el día de hoy, durante 15 años. Ellos nos dieron casa, trabajo, alimento. Es así, lo sé. Y sé que te quebrantas porque en un mundo en el que vivimos, donde parece que no podemos vivir en el amor y no podemos identificarnos con la necesidad de los demás, en el Evangelio nosotros lo vivimos. Eso es así. En el Evangelio nosotros sí estamos viviendo cómo nos tocamos los unos a los otros, cómo nos preocupamos los unos por los otros cuando hay necesidad, cuando hay enfermedad, cuando hay familias destruidas, porque las vemos como llegan destruidas, pero también vemos cómo la palabra y el trabajo de la iglesia ayuda a las personas a restaurar. Y ellos los sustentaron, les dieron casa, yo soy testigo de eso, les dieron trabajo, soy testigo de eso. Pero también llegó un momento en la vida de ustedes donde Edwin físicamente estaba quebrantado de salud. Y nosotros vimos un milagro en la vida de Edwin. Eso es así. Edwin tiene una condición, ¿verdad? Que él pierde sangre en abundancia. Y cuando nosotros llegamos al hospital con Edwin tenía 3 de hemoglobina y necesitó ser transfundido varias veces. Durante ese proceso nosotros vimos la mano de Dios y lo que es una verdadera familia en la fe. Nosotros vimos como nuestros hermanos se hicieron cargo de nuestras hijas. Nosotros vimos cómo el Señor
los médicos decían, este muchacho debía estar muerto. O al menos debía estar en coma, pero el Señor lo sustentaba. Porque es más grande, Maritere, en nosotros. Nosotros somos 3 partes. Somos alma, cuerpo y espíritu. Pero las partes más grandes son el alma y el espíritu, que eso no las da Dios. Eso es así. Y cuando nosotros tenemos a Dios activo en nosotros, Maritere, esas partes se crecen por encima de nuestro cuerpo. Eso es así. Por encima de nuestro cuerpo. Y cuando nosotros venimos al Evangelio aprendemos eso. Aprendemos a hacernos fuertes En el Señor. Espiritualmente fuertes, y volvemos a Filipenses. Ujú. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso parece una oración sencilla, pero es el fundamento. Porque cuando nosotros venimos y llegamos quebrantados emocionalmente, económicamente, físicamente, sin tener la verdad revelada, porque ahorita hablábamos cómo se te reveló a ti que tu rol de esposa no estabas cumpliendo con eso. Y nosotros, conforme vamos estudiando, escudriñando la palabra, nos vamos exponiendo a las predicaciones, nos hacemos parte de la adoración. Nosotros vemos cómo el Espíritu Santo va trabajando con nosotros en cada uno de esos momentos, y lo que acontece es que nos fortalecemos tanto espiritualmente y fortalecemos nuestras emociones. No estoy diciendo que no vengan aflicciones, vienen. Pero aún en las aflicciones, la fortaleza espiritual que tenemos nos ayuda a caminar por encima de. Y si en algún momento las rodillas nos flaquearan, no porque entremos en pecado, sino porque las situaciones se hacen fuertes, tenemos al lado una familia, la que llamaste la familia de la fe, que nos levanta los brazos y nos sostiene en medio de los momentos difíciles. Porque yo estuve en la iglesia el día que nuestro apóstol levantó un clamor, una oración delante del trono de Dios a favor de esa salud de Edwin, y a partir de ese momento la hemoglobina de Edwin dejó de ser lo que el médico decía. Hoy en día él no ha vuelto a ser transfundido. Él no ha vuelto. El Señor lo sostiene y él no ha vuelto a ser transfundido. Cuando se supone que anualmente él por lo menos sea transfundido una vez. Y yo quiero aclarar que no es solamente que el Señor lo sostiene y que digan, bueno, lo sostiene y a lo mejor tiene una vida pasiva. Pues no tiene una vida pasiva. Manera. Estos 2 seres humanos se levantan muy temprano en la mañana y tienen una cantidad de compromiso y de aportaciones que ellos hacen con sus dones y talentos a la iglesia, que el día empieza muy temprano y termina muy tarde. Eso es así. O sea, que no es que Edwin, el Señor lo sanó y ahora Edwin vive sentadito en una silla. No. Edwin tiene una vida sumamente activa. Edwin tiene una vida totalmente normal. Así que estamos hablando de un milagro de sanidad y de cómo el Espíritu Santo y el poder de Dios ha sostenido a Edwin durante todos estos años y los años que lo va a seguir sosteniendo. Eso es así. Pero también viviste otra experiencia. Sí, luego de unos años, hace unos 4 años, ¿verdad? A mí me diagnosticaron con cáncer de seno. Y no cualquier tipo de cáncer. No cualquier tipo de cáncer. Sí, no fue cualquier tipo. Era complicado porque tenía un cáncer, un carcinoma metastizado. Metástico. Okay. Y tenía otro tipo de cáncer, tenía 2 tumores, uno que era encapsulado, lo que llaman encapsulado, un criform, y era triple negativo, que es un laboratorio, ¿verdad?, que se hace para si tú eres compatible a ciertos tratamientos, a los cuales yo no era compatible a ninguno de ellos. Ese triple negativo decía que las oportunidades tuyas eran prácticamente ninguna. Exacto, y ya tenía metástasis en una axila. O sea, ya el cáncer se había movido, lo que los médicos llaman una axila positiva. Wow. Así que, pero el Señor fue tan grande que me sanó antes de lo esperado, mucho antes, ¿verdad? Cuando yo voy a mi médico, el cuadro era muy complicado y ciertamente me dijeron, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. No me dijeron, vamos a sanarte y vas a vivir el resto de tu vida tranquilita. No, me dijeron, vamos a hacer todo lo que pueda. Pero a los 5 días de mi primer tratamiento de cáncer, ahí hubo un milagro. Lo sabemos. Ahí hubo un milagro. Y yo completé todo mi tratamiento, pero yo sabía que ahí ya estaba el milagro.
Completaste el tratamiento porque somos responsables. Claro. Hay una parte que la hace el Señor, hay otra parte que la Que es hacemos nuestra nosotras, que es nuestra responsabilidad. responsabilidad, porque este es el templo del Espíritu Eso es así. Santo y todo lo que nosotros podemos hacer, lo hacemos. Pero yo soy testigo de cómo el Señor se manifestó en tu vida. No solamente de cómo el Señor se manifestó, que a Él le damos toda la honra y la gloria. A mí personalmente, nuestro apóstol me llamó, y no lo estoy diciendo para recibir gloria, sino lo que quiero es resaltar la ocupación de ella por sus hijos. Personalmente me llamó y me dijo, a Marán le han dado un diagnóstico que no lo vamos a recibir y necesito que el Ministerio de Intercesión levante oración porque la vamos a guerrear. Y así fue, o sea, así fue, lo guerreamos, y no solamente el Ministerio de Intercesión de la casa, la iglesia completa. La iglesia a través de Facebook, la iglesia en Arizona, la iglesia de la pastora Saldaña, porque tengo una amiga allá y los ministerios de allá también estuvieron orando. Yo todos los días, o sea, yo sentía tan real y tan tangente como la oración levantaba mis manos cada minuto. El gozo en mi vida jamás No se apagó. Jamás permití que se apagara. Eso es Jamás así. permití que se apagara, porque el Señor es mi fortaleza. Eso es así, soy testigo de eso. Aún en los momentos más difíciles, donde se supone que la hubiésemos visto apagarse, soy testigo y doy testimonio de que la vimos llegar a la iglesia, la vimos ocupar el asiento que ella ocupa, la vimos darnos la misma sonrisa que nos daba siempre. Ya han pasado 4 años. 4 años. Y tenemos una Marán reluciente, tenemos una Marán llena de vida, llena de gozo, más comprometida que nunca, porque ya no está trabajando profesionalmente hablando, o vamos a decirlo de otra manera, ella sigue siendo una profesional, pero ha puesto sus dones y talentos al servicio de la casa. Totalmente, 24/7. 24/7. Marán, el tiempo se nos termina. Yo creo que nos faltan como 3 o 4 programas más, porque hay muchas cosas de las que yo sé Hay que muchas puedes cosas. compartir, que edifican mi vida, edifican la tuya. Cada vez que contamos un testimonio nos edifica nuevamente y edifican a todos los que nos ven a través del lente. Yo quiero terminar esta parte, este programa, leyendo Filipenses 4:19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y lo que tú has testificado durante todo este tiempo da testimonio del poder de esa palabra. Todo lo que tú, lo que yo y lo que usted necesita, nosotros lo vamos a encontrar en Jesús. Nosotros te hacemos una invitación, si tú no lo conoces, busca una iglesia y confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Nos veremos pronto en la próxima edición de Ahora.